Muy buenos días para toda nuestra audiencia del día de hoy. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas aquí a Conexión para ti, en Conexión a Mamás de un nuevo sábado. Estamos muy felices de volvernos a encontrar, de poder compartir este espacio, de poder tocar temas que son importantes para el desarrollo de nuestra vida, de nuestras relaciones sociales. Así que estamos felices de tenerles aquí. Vamos a saludar por aquí a André. Buenos días, André, ¿cómo estás? Tu micrófono, amiga. No puede faltar. Ese es el santo y seña que arrancamos, que el teléfono, el micrófono está apagado. Muy buenos días a todas las personas que ya se comienzan a conectar en Conexión a Mamás. Hoy tenemos un tema muy especial. Estamos trabajando la serie de las emociones, el gran universo de las emociones. Y hoy tenemos un tema organizado, pensado y planeado que nos lo han pedido con anterioridad y que, bueno, hoy vamos a trabajar una emoción muy particular. Jennifer, ¿cómo amanece? Son las 7:03 de la mañana en Medellín, 26 de octubre del 2024. ¿Cómo amanece? Muy bien, André. Una mañana fresquita, ¿verdad? Fresquita, pero con pronóstico de un sol picante a mediodía, así que preparen su doble ropa porque salimos, si salen en la mañanita toca guardarse el frío, pero al mediodía hace bastante sol. Así está el clima por aquí estos días, ¿no? Ayer hizo bastante calor. Así está el clima en Medellín, Jennifer, así es. Y bueno, no deja de ser un día bonito, no deja de ser un Y día es maravilloso. agradable y un día bonito. Gracias a Dios, sí. Así es. Sí, además de eso estoy feliz, André. Siempre este espacio a mí me llena de, qué rico llegar el sábado, qué rico este espacio de encuentros, de hablar, de compartir cosas, ¿no? Que nos suceden en el día a día, en la vida y que siempre nos sirven. Cualquier cosita que podamos seguir aprendiendo nos va a servir. Claro que sí, muy contentas de estar, de continuar, de poder estudiar los temas que nos piden, de poderlos trabajar y podérselos traer con la mayor calidez que tenemos para ofrecerles hacer una educación mucho más consciente y esta serie que estamos trabajando durante estos 3 meses, que es la serie de las emociones, pues nos evoca mucho más esto, a ser mucho más conscientes de nuestras emociones y de educar en nuestras emociones. Así es, André, y el tema de hoy está buenísimo, pero antes de decir el tema, ¿qué tal si hacemos una oración? Sí, muy bien. Les invitamos para que allí donde están nos conectemos con nuestro Padre Celestial. Cerremos los ojos. Querido Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque nos regalas un nuevo sábado. Gracias porque nos das vida, nos das salud. Gracias porque podemos estar terminando esta semana. Gracias también por las actividades que pudimos realizar en ella. Y aunque el tiempo cada vez avanza como más rápido y a veces sentimos que tenemos mucha carga, muchas tareas, Señor, tú nos das la fuerza y nos das este oasis en la semana para recargarnos, para volver a empezar una nueva semana acompañados de ti. Señor, te pedimos una bendición muy especial sobre el tema que vamos a trabajar. Bendice a André, bendice a Sandy, bendice a todo nuestro equipo, las personas que se están conectando, Señor, cada persona que nos va a escuchar, que de alguna manera podamos ayudar a mejorar esas relaciones sociales, Señor, la relación contigo y que podamos seguir aprendiendo y creciendo juntos. Bendícenos en este día en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, André, ahora sí el tema. Ahora sí el tan anhelado tema que nos han pedido desde hace tiempo. Bueno, que ya habíamos tenido una parte, pero queremos aprovechar que vamos a trabajar, estamos trabajando el tema emocional y venimos trabajando la emoción de la tristeza. Entonces, hoy vamos a trabajar una emoción adicional que aparece en esa gran gama, en esa gran constelación que es la tristeza. Y son emociones secundarias porque están muy enlazadas con la tristeza. ¿No? Entonces vamos a trabajar la tristeza y vamos a trabajar la emoción de la soledad. Entonces es un tema que es el que va a dar mucho de qué hablar y por eso les vamos a pedir que estén ahí conectados y que nos cuenten sus experiencias y nos cuenten qué cosas quieren saber frente al tema de la emoción de la soledad. Así es, André. Recordamos que hace como 3 sábados que tuvimos el último tema, el tema de cierre de la serie de parejas.
Habíamos tocado el tema y habían quedado dos preguntitas. No las hemos olvidado, las vamos a responder hoy, las vamos a trabajar hoy. Y como Andrea acaba de mencionar la semana pasada, pues arrancamos con el tema de la tristeza, ¿cierto? Hace eh, 2 sábados atrás empezamos con la serie de las emociones que hablamos con la doctora Jessica, que nos compartió desde la neurociencia, ¿cierto? De dónde se originan las emociones. Y vamos a estar hablando de cada una de esas emociones que llamamos básicas y cuáles se pueden desprender de esa emoción básica, ¿no? Entonces empezamos con la tristeza y vamos a hablar hoy de la tristeza y la soledad. Pero antes de arrancar con la soledad, André, la semana pasada estuvimos hablando con Sandy acerca de la tristeza, ¿cierto? ¿En qué nos ayuda la tristeza? ¿Cuándo aparece la tristeza? ¿Qué podemos hacer cuando aparece la tristeza? Para arrancar este tema, yo quisiera preguntar, André, ¿de qué manera esa tristeza puede influir en nuestras relaciones sociales? Hemos estado hablando aquí que cada tema nos sirve un poquitico más para mejorar esas relaciones interpersonales, esas relaciones con otros. ¿De qué manera esa tristeza puede influir en esas relaciones con otros? Así es, Jennifer. Hace 8 días, bueno, desde hace 15 días venimos trabajando y Jessica Jerez, la doctora Jessica Jerez, que es neuropsicóloga, pues es psicóloga y es neuropsicóloga, nos daba todo un piso del funcionamiento emocional, cómo funciona en nuestro cerebro. Y ella nos explicaba claramente por qué las emociones, yo las menciono como un nombre orgánico, son naturales en nosotros, o sea, están ahí, siempre van a estar ahí. Es importante también que empecemos diciendo que nosotros todo el tiempo estamos expuestos a las emociones, porque son reacciones químicas en nuestro cuerpo. Todo el tiempo hay una emoción presente, una, dos emociones presentes. Solo que nosotros normalmente hacemos conciencia o tenemos umbrales más altos frente a ciertas emociones durante el día, según lo que estemos viviendo, según rasgos pues de esa parte biológica que nosotros heredamos de nuestro temperamento, según rasgos de nuestra personalidad, según la cultura en la que nosotros estemos inmersos e incluso según las dificultades que hemos afrontado en el pasado y la manera como ahora las afrontamos, o sea, nuestra capacidad de afrontamiento. Entonces, las emociones siempre van a estar con nosotros, o sea, siempre están. En este momento, nosotras estamos aquí transmitiendo y si ustedes me preguntan qué emoción tienes, yo cada vez que tengo una transmisión, sea una clase, sea una charla, sea una escuela de padres, una conferencia, bueno, cualquiera de estas cosas que me invitan, pues la primera emoción que tenemos es ansiedad. ¿Sí? Y nosotros decimos, pero ¿cómo ansiedad? Ya debes estar acostumbrada a ese tipo de emociones porque siempre estás expuesta, todo el tiempo estás expuesta. Sí, pero es natural en nosotros que nuestras emociones están todo el tiempo presentes. O sea, no hay momento en que nosotros digamos, no estoy desconectado, a no ser que haya, pues estemos pasando por una situación de psicopatología especial, pero no es el caso. Normalmente siempre estamos bajo las emociones. Y esas emociones a veces son muy intensas, cuando tienen un umbral muy alto, muy bajas, con umbrales muy bajos, y cuando son muy altas, logramos percibirlas, logramos hacerlas presentes, pero normalmente siempre están así, suben, bajan a lo largo del día. Entonces a veces en consulta la gente me pregunta, bueno, ¿cómo hago para saber cuál es mi emoción predominante? Y algo que trabajamos en consulta es llevar un diario de las emociones, poder marcar cómo las va sintiendo, cómo las va percibiendo, cómo las va haciendo consciente, porque las emociones hay que hacerlas consciente, cómo las hacemos consciente a lo largo de ese día. Entonces las emociones siempre están con nosotros, de mayor intensidad, de menor intensidad. Ay, pero yo en este momento no siento nada. Bueno, están en un umbral bajo, no son intensas, no son relevantes. Lo que estás viendo en ese momento en el contexto no hace que tú las despiertes o las hagas conscientes o digas, ah, aquí está la emoción del miedo, ah, aquí está la emoción de la tristeza, ah, aquí me estoy sintiendo de esta forma. Entonces, eso hace que nosotros solamente le prestemos atención a esas emociones que tenemos de alto umbral. ¿Cierto? Y casi siempre, en algunas ocasiones,
pues las que aparecen de más alto umbral son las más puras, que entonces vienen siendo las emociones básicas que ya ustedes trabajaron en el primer episodio que trabajamos con Jessica de esas emociones básicas. Entonces, estas son las que más van a predominar o dependiendo de esos rasgos de personalidad, como se trabajaron el sábado pasado, pues esos rasgos van a influir en que mis emociones, por ejemplo, sean mucho más perceptibles, que ya yo sea mucho más sensible a nivel sensorial cuando aparecen las emociones referidas a la tristeza. Sin embargo, nos falta mucha educación, todavía mucha educación frente al tema emocional, porque siempre nos basamos en las emociones básicas y ahí las decimos, y todas las encapsulamos ahí. Y eso gracias pues como a las películas que han salido de Intensamente, entonces que a los niños se les enseña, a los programas de educación emocional que ahora se les están pidiendo al gobierno en los colegios, donde ponen a los niños a hablar sobre sus emociones, pero nos quedamos ahí, nos quedamos muy pegaditos solo a esas y olvidamos o no somos conscientes o no le damos un nombre a esas otras emociones que están alrededor. Entonces confundimos soledad con tristeza, confundimos una cantidad de emociones, nostalgia con tristeza y una cantidad de otras emociones secundarias con tristeza. Y decimos, esto es solamente es tristeza, lo que yo estoy viviendo es un momento de tristeza o es una emoción de tristeza que puede aparecer en el día. Muchísimas veces o muy pocas veces, dependiendo de todas las características biológicas, orgánicas que se están moviendo en mi cerebro y que Jessica Jerez nos explicaba en esa primera charla, así van a aparecer las emociones. Una de esas emociones que poco hablamos, que lo hablamos más como sentimiento, pero no como emoción, es la emoción de la soledad. Esta emoción de la soledad es una de las emociones que más dolor genera. Entonces hay autores que dicen, es triste porque se habla mucho de la soledad, es la que más dolor genera y es la que más evadimos dentro de esa gran familia de emociones relacionadas a la tristeza. Entonces, esa emoción, ¿por qué aparece? Es una emoción que surge normalmente, incluso puede surgir en compañía de otras emociones dentro de esa familia. Ellas son como hermanitas de una familia, son muy parecidas, la nostalgia, la soledad, muy parecidas y todas están dentro de ese engramaje de la gran mamá, que es la tristeza. Y estas están relacionadas con la percepción de una falta de conexión emocional. La soledad es una emoción que está relacionada con la percepción de la falta de una conexión emocional. Entonces puede aparecer durante el día, sí puede aparecer durante el día, si tu emoción más predominante durante ese día, durante esa semana, durante ese mes, ha sido la tristeza, entonces es probable que en algún momento aparezca esa soledad. Y ustedes enseñaban, lo explicaron claramente hace 8 días cuando estaba con Sandra, Jennifer, ustedes decían, ok, entonces cada una de las emociones va a tener una función y entonces Sandy decía, bueno, la emoción de la tristeza es que algo me hace falta, ¿cierto? Esa es como la base de esa emoción, hay algo que me hace falta. Bueno, en las soledades hay algo que me hace falta y lo que me hace falta es una conexión emocional con alguien. ¿Sí? Es una conexión emocional con esa otra persona. Entonces miren cómo las emociones se van entrelazando, se van uniendo y van haciendo una gran red y es como un tejido. ¿Sí? Y ese tejido va a estar muy mediado por las circunstancias que estemos viviendo en ese momento. Si las circunstancias que yo estoy viviendo en ese momento llevan a que yo perciba el mundo que me rodea como una amenaza, pues lo más probable es que esa tristeza que estoy viviendo me lleve a aislarme, ¿sí? Me lleve a separarme de ese contexto porque lo percibo como algo amenazante, como un espacio donde no me están protegiendo, donde no me están cuidando, donde me siento solo, ¿sí? Estar solo no es que las personas no estén alrededor, eso es diferente, ¿no? Yo puedo estar y me puedo sentir sola estando en un concierto donde hay muchísima gente, estando en un culto donde hay muchísima gente. Entonces, y me puedo estar sintiendo y puede estar la emoción de soledad y sentir esa sensación de un momento a otro en el cuerpo de
desconexión, de no conectarme con ese otro, de sentir que hay alguien que no se conecta conmigo, ¿sí? Entonces, no se trata, y lo decíamos en los programas anteriores cuando habíamos hablado de familias monoparentales y la soledad, muchas veces estamos rodeados de mucha gente, pero en realidad nos sentimos solos, estamos completamente solos. Entonces, la tristeza va a influir en nuestras relaciones sociales, porque la tristeza, las personas normalmente bajo la emoción de la tristeza tienden a aislarse, ¿sí? Entonces, me quiero retirar de ese espacio porque tiene una función específica que es la más grande de las funciones que tiene la tristeza. Ustedes mencionaban varias, pero la más importante es el proceso de introspección. ¿Qué es la introspección? El poder pensarme a mí mismo. ¿Qué he hecho hasta el día de hoy? ¿Cómo he construido mi vida? ¿Qué cosas me hubiera gustado alcanzar hasta el día de hoy? ¿Lo he logrado? ¿No lo he logrado? Es un proceso evaluativo. Y la tristeza, pues me va a permitir, si yo la puedo utilizar, esos procesos introspectivos, la puedo regular, la puedo autorregular, la puedo llevar a un proceso mucho más adecuado, más adaptativo, incluso puede llegar a favorecerme en mis procesos, en la planeación de un proyecto de vida, por ejemplo. Yo tenía, esta semana estaba teniendo una nena, una adolescente, me decía que ella había pasado gran parte de su vida, es muy chiquita, tiene 14 años, pero ella decía gran parte de su vida, toda mi vida, gran parte de su vida había pasado sola porque sus papás trabajaban y ella pasaba la mayor parte del día sola y tenía un hermano menor que ella cuida. Entonces ella me decía, mi hermano todo el tiempo siempre se la pasó en los videojuegos y yo de niña me la pasaba sola, sola, sola y siento que entré en una profunda depresión por mucho tiempo hasta que finalmente me cansé de estar bajo esa sensación y estar como buscando la tristeza y como que acomodándome y buscando que mi personalidad también se acomodara a esa tristeza. Entonces, eso nos ayuda también a entender y a mirar cómo trabaja ese cerebro en función de algunas emociones, cómo algunas, en vez de ser algo malo, permiten llegar a adaptarse. Entonces ella me decía, me cansé de estar ahí y empecé a adquirir, pues en palabras de adultos, estrategias para afrontar esa tristeza que sentía, ese agobio, esa sensación de malestar, que en otras palabras, pues hoy estamos trabajando sobre la soledad, lo que ellas sentían eran emociones de soledad que sumadas a sus pensamientos, sumadas a lo que estaba viviendo en el contexto, sumadas a sus creencias, pues hacía que la sensación fuera más larga y más intensa. Entonces ella me decía, yo ahora logré salir de ahí y ahora le ayudo a mis amiguitas cuando las veo así, yo les digo qué pueden hacer, que tienen que activarse, que tienen que moverse, que no se queden en ese espacio. Entonces uno dice, ok, o sea, ya encontró una manera de salir y una manera también de salir es ayudar a otros, ¿no? Todo esto que tiene que ver con el servicio. Entonces, cuando pensamos en cómo la tristeza o de qué manera la tristeza va a influir en nuestras relaciones sociales, pues influye enormemente y sobre todo cuando vamos a hablar de la tristeza y la soledad, pero la tristeza en sí nos afecta la manera como nos comunicamos. Entonces yo puedo estar triste un día y no paso por tu oficina a saludarte, ¿sí? O te saludo, pero te saludo muy rápido porque no quiero tener conexión y quiero estar como retirada, ¿sí? Entonces, y tú dices, pero retiradas y luego tú vas a entrar a un salón de clase donde hay un montón de estudiantes. Sí, pero con los estudiantes el tipo de conexión es diferente a cuando tú te encuentras con un amigo, con una amiga que tienes mucha cercanía, entonces tú como que evitas, como que te vas, y entonces eso puede llegar a generar malos entendidos en la comunicación, porque entonces tú puedes decir, ay, Andrea se enojó conmigo, ay, Andrea pasó y no me saludó todas las mañanas, pues me saludó y no pasó a saludarme, ¿será que está molesta? ¿Será que yo hice algo malo? Y resulta que tú no hiciste nada, o sea, no hay nada que tú hayas hecho. Sencillamente es que yo estoy pasando un momento en que la tristeza está permeando mi emoción por un rato largo, alimentado por mis pensamientos y yo sencillamente paso y me voy alejando. Entonces va a afectar los niveles de comunicación. Tiene algunos factores a favor, la empatía, por ejemplo, es uno de esos, y es que en estos episodios de tristeza, pues se pueden aumentar los niveles de empatía hacia los demás, entender lo que le sucede al otro y conectar lo que le sucede al otro. Sucede mucho en los adolescentes. Ustedes le hicieron énfasis a los niños, yo hoy quiero hacerles el énfasis a los adolescentes. Y es que sucede mucho con el adolescente. El adolescente, ellos tienden a buscarse entre ellos cuando tienen estas emociones de la tristeza que duran
eh, que las hacen mucho más intensas, más fuertes y que inclusive pueden llegar a perpetuarse hasta una depresión, ¿no? Cuando no se regulan de manera adecuada. A ellos les pasa y ellos se juntan, se unen entre ellos, se buscan, como que se atraen entre ellos cuando están bajo estas emociones que suelen ser en ocasiones muy intensas. Entonces, eso también va a influir en ese relacionamiento social, va a influir desde la parte social, la percepción que nosotros tenemos de los demás, qué es lo que yo percibo de los demás, cómo los demás me perciben a mí, los siento como una amenaza, no son una amenaza, son personas en las que puedo confiar, cuando he tenido problemas han estado ahí para mí, o no puedo confiar en ellos. Entonces, todo eso va a generar un impacto bien complejo en las relaciones sociales, afectando tanto la conexión que tenemos con nosotros mismos como la conexión que tenemos con los otros. Y una manera de verlo así a simple luz, así como nosotros vemos claramente las emociones primarias en los niños menores de 7 años, pues aquí estas emociones secundarias, como la soledad, que ya vamos introduciendo el tema de la soledad, pues lo vemos en un adolescente, ¿no? Aquí se puede ver fácilmente en un adolescente. Así es, bueno, André, introduciendo, ya llevamos medio programa, medio risa, que vamos introduciendo y ya vamos por la mitad. Vamos a tener por aquí saludos, vamos a saludar. Tenemos a Jessica. Jessica, un abrazo, gracias por estar con nosotras. Buenos días a mis queridas amigas André y Jen, gracias por este maravilloso espacio. Un abrazo para ti también. Carmen también nos saludó por acá. Buenos días. Feliz sábado para todos. Dios cuide de ustedes hoy. Amén. También que Dios Amén, cuide de amén. cada una de las personas que están conectadas con nosotros. Y Nancy desde Costa Rica nos dice feliz sábado. Un abrazo para ti también, Nancy. Dios te bendiga. Y nuestra hermana Gladiola, que siempre nos saluda también cada sábado, nos dice feliz sábado, bonito día. Un saludo para ti allá en México y a todas las personas que estén por allí cerca de ti. Un abrazo grandote. Gracias a ustedes por estar aquí conectadas con nosotras. Recuerden dejarnos por allí su reacción a este video, compartirlo con otras personas. André ya nos dio un montón de información, André. Voy a ir como cogiendo algunos pedacitos porque nos botaste un montón de información. Y tú mencionabas algo que me llamó la atención, es que muchas veces podemos estar rodeados de un montón de personas, ¿cierto? Y sentirnos solos. Incluso lo dijiste, podemos estar a un concierto, ¿cierto? Y hay un gentío alrededor y podemos sentirnos solos, solas. Podríamos hablar como de causas o qué cosas nos llevan a sentirnos así, ¿no? A sentir esa soledad. Y tú mencionabas que la falta de conexión emocional, pues es una de esas causas. Y yo pensaba, bueno, también a veces las expectativas también creo que juegan allí un papel muy importante, ¿no? Porque nosotros generalmente tenemos expectativas sociales y cuando no se cumplen, cuando de pronto no eran tan satisfactorias como esperábamos, podemos experimentar esa soledad y decir, bueno, no se pudo tener esa conexión significativa como la queríamos, o de pronto cuando se pierden también, ¿no? Cuando lo que esperábamos en una relación con otra persona no salió como esperábamos, se pierde, entonces también puede ser una causa de que nos lleva a sentir esa soledad, a sentirnos solos a pesar de estar alrededor de muchas personas. Y otra cosa que tú mencionabas importante es que depende también de cómo nosotros tuvimos esos primeros apegos, ¿no? Esas primeras interacciones en la vida infantil, ¿cierto? ¿Qué nos puedes decir tú que trabajaste un montón sobre el apego, sobre, bueno, todo lo que investigaste allí? Cuéntanos un poquito, ¿qué papel juegan esas experiencias tempranas de apego, esas conexiones que se formaron desde que estuvimos en el vientre de nuestra mamá, en el nacimiento, ¿cierto? Esos primeros años de vida, en la forma como experimentamos ya en la vida adulta las relaciones con otros y de pronto ese sentimiento de soledad que aparece a pesar de pronto de tener una familia, a pesar de tener hijos, a pesar de estar con un esposo y que aparezca esa sensación de soledad.
Bueno, entonces, dentro de esta emoción de soledad que les digo, va a aparecer en cualquier momento, puede aparecer en el día, que hace que nosotros seamos mucho más sensibles a nivel sensorial y poderla detectar. Y detectarla y querer quedarnos con ella, porque las emociones pasan y pueden tener, pasar durante 60 segundos, durante 90 segundos, durante 100 segundos y se van, ¿sí? Solo que hay unos factores que hacen que nosotros, pum, nos enganchemos de ahí y la arrastremos, y es nuestras creencias, según lo que estemos viendo en el contexto, hace que sea más intenso y nos, pum, nos conectemos de una vez con esa reacción química, ¿no? El ser humano no es solamente, no se puede limitar a un aspecto biológico, eso pues no funciona de esa forma. Para que nosotros nos conectemos y nos identifiquemos con una emoción, es porque hemos crecido y hemos ido desarrollando unos tipos de apego que van a favorecer un tipo de crianza que va a favorecer una percepción del mundo que va a favorecer un contexto familiar que va a favorecer y unas características individuales que va a favorecer a que esa emoción se mantenga a lo largo del tiempo. Y por ejemplo, en el tema de la soledad, en las investigaciones que yo he realizado, eh, pues de hecho la investigación que realicé para el artículo de investigación sobre apego, nosotras encontrábamos cómo los tipos de apego, dependiendo de la manera como nosotros nos relacionamos, ese modelo relacional, esa formación del apego, pues va a aparecer a lo largo de nuestra vida cuando no solucionamos asuntos. Entonces, por ejemplo, si los estilos de apego desarrollados en la infancia, que yo los he mencionado mucho en este programa, porque es una línea de investigación, decimos, hay un apego seguro, hay un apego inseguro, entonces dentro del inseguro está el ansioso, el evitativo, el desorganizado. Ellos van a influir en la manera como nosotros nos relacionamos en la adultez y en la adolescencia. ¿Por qué hago énfasis en la adolescencia? Porque nosotros aquí hemos dicho mucho, durante la infancia, la necesidad psicofisiológica es el afecto, ¿cierto? Entendiendo que afecto y emoción son dos cosas diferentes. El afecto es la manera como yo me relaciono conmigo y me relaciono con los otros. Y la emoción es lo que la doctora Jessica Harris nos explicó en el primer programa que tuvimos de esta serie, ¿no? Entonces, es una necesidad psicofisiológica el desarrollo de la afectividad. Y el desarrollo de esa afectividad, esa supervivencia del individuo, viene desde la manera como se vincula con ese cuidador. Ese cuidador puede ser la mamá, puede ser el papá, también lo hemos dicho, pero normalmente en la mayoría de los casos es la mamá por los primeros meses que tiene la oportunidad de estar con él, pero el bebé puede generar un apego seguro hacia un hermano mayor, hacia la abuelita que lo cuida, hacia una persona o figura de apego, ¿cierto? Entonces, si dentro de esa búsqueda del desarrollo afectivo está en la infancia y decimos es una necesidad psicofisiológica, el desarrollo de la afectividad, decimos en la segunda infancia es el desarrollo cognitivo, que es cuando los niños están aprendiendo a leer, a escribir, a multiplicar, y entonces su mundo gira alrededor de la escuela. Entonces acordémonos nosotros, pongamos en el papel de los niños. Entonces la primera etapa era recordar a la mamá cuando nos dejaba en la guardería, cuando se iba, y nosotros con esa sensación de vacío, no, esa sensación de vacío porque se fue, porque no está aquí la mamá o el papá, y uno puede estar con muchos niños, pero no es la mamá, el papá. En la segunda infancia, acordémonos lo que vivimos en esa segunda infancia, que es cuando estábamos en la primaria. Entonces, era como el estrés de que teníamos que aprender a multiplicar, a sumarle. En la adolescencia, si ustedes recuerdan, la necesidad psicofisiológica es el desarrollo social. O sea, las emociones se van a centrar y van a darle mucha importancia es a la parte social, a todo lo que tiene que ver con la interacción con el otro. ¿Y qué sucede en la emoción de la soledad? Hay una aparece y la función de la soledad como emoción es la posibilidad de hacer conexión con el otro. O sea, que la soledad es una emoción muy presente en los adolescentes y nosotros como papás de adolescentes muchas veces no la tomamos en cuenta, no le damos relevancia a la soledad. Frente al tema del apego, si ese adolescente, si ese adulto, si ese niño generó un vínculo seguro, tuvo una persona con la cual conectarse, con la cual hacer conexión emocional,
que es lo que aparece en la soledad, entonces lo más probable es que se sienta muy segura de que sí se puede llegar a tener una conexión emocional, porque la conexión emocional no es solo que contar con otra persona para conectarme, ¿sí? Con mi pareja, con mi amiga, con mis papás, sino que yo tenga la disposición de conectarme con ese otro. O sea, no es solo tener sino que yo tenga esa disposición, que es lo que sucede en la soledad. Que en la soledad muchas veces no es que no haya con quién conectarse, es que yo tengo dificultad para conectarme con el otro, para hacer conexión con el otro. Entonces me quedo en un momento como confuso en esa sensación incómoda que me está trayendo. Entonces, si es un apego seguro, yo ya tuve esa experiencia de sentirme conectado desde el vínculo con alguien. Pero si el apego es inseguro, a mí me va a costar. Entonces, a veces me conecto, a veces no me conecto con el otro. A veces estoy, a veces no estoy con el otro. Percibo que el otro está y no está. Y eso luego me va a llevar pues, a unas dependencias emocionales abismales desde la adolescencia hasta la adultez. En este momento estamos teniendo un problema muy serio desde el sistema de salud porque estamos encontrando que llegan muchos casos a consulta con mucha dependencia emocional en adolescentes como si fueran adultos, relaciones muy, muy intensas de mucha dependencia emocional como si estuviéramos hablando de adultos. Y eso tiene que ver con ese relacionamiento. A veces estoy, a veces no estoy. Es como aprendí a relacionarme. Si es muy desorganizado, entonces, o muy evitativo, yo evito conectarme. Entonces, pues si me voy a quedar solo, si voy a tener la sensación de la soledad en mí, la emoción de la soledad muy presente, pues ¿para qué me conecto? ¿Para qué busco conectarme con el otro? Pues es como innecesario. Entonces, esa base del apego, del relacionamiento afectivo que se genera durante esa primera infancia, quizá a lo largo de la vida, ahí es muy importante, muy marcado, porque me va a marcar cómo me conecto con el otro. Y la soledad es una emoción que tiene que ver, su función específica es activarnos en la conexión emocional y en la conexión social, que nos dice, pila, algo está pasando aquí, debes comenzar a escoger quién está a tu alrededor y cómo te estás conectando. No te quedes mucho tiempo ahí. Busca una manera de conectarte. Los seres humanos estamos hechos para vivir, creados para vivir en una sociedad. Así nos hizo Dios, ¿no? En esa creación tan maravillosa. André, ahí mencionaste algo muy importante y es esa dependencia emocional. ¿Cómo podemos entonces identificar si tenemos esa dependencia emocional? Y creo que esa salía de la pregunta del último programa de familias monoparentales, ¿cierto? Y es qué hacemos entonces para relacionarnos de forma sana, si tenemos una pareja o si tenemos nuestros amigos, ¿cierto? Pero que no caigamos en esa dependencia emocional que tú mencionas. Bueno, si tú me permites, yo creo que podemos empezar diciendo cuáles son esas señales de dependencia emocional, ¿no? ¿Cuál es esa señal que me genera a mí como la alarma frente a lo que estoy presentando, que es una dependencia emocional, ¿no? Eh, porque la raíz de esa dependencia emocional muchas veces tiene que ver con esa mala regulación que hacemos de la emoción de la soledad y esta sumada a otras emociones secundarias de otra familia, que la otra familia es el miedo, pues cuando estas familias se unen, pues van a generar como toda ese nicho para que se genere una dependencia emocional. Entonces ellas se unen. Cuando estas familias, la familia de la tristeza y la familia del miedo, se unen en una relación afectiva, hay mayor probabilidad de que aparezca la dependencia emocional. Eh, Hay unos rasgos que van a aparecer en la dependencia emocional. Muchos de ellos no es solo esa parte química que tiene que ver con las emociones, sino la manera como nos relacionamos con el mundo, ¿no? Entonces, hoy en día escuchamos hablar mucho de las heridas en la infancia. De hecho, esta semana estaba teniendo una conferencia sobre el tema de las heridas en la infancia que cada vez se está haciendo más necesario seguirlo hablando. No cree que ya fue suficiente escuchar heridas de la infancia, por eso hay que seguirlo trabajando. Eh, y una de esas es la herida de abandono, el sentir que me abandonan, que me dejan, que estoy sola,
y que esa soledad ya no es una emoción, sino que termina convirtiéndose en una percepción mucho más aguda, agrupada con mis pensamientos y ya yo lo siento, es como un sentir, a nivel sensorial ya lo comienzo a sentir, entonces eso se va como aglomerando ahí. ¿Cuáles son esas señales de dependencia? La ansiedad constante es una de esas características de la dependencia emocional. Es una ansiedad de pensar, de preocupación, incluso sin que haya motivos claros. Ay, es que él no se la pasa bien conmigo, mi pareja no está contenta conmigo, ay, es que yo, ¿cómo hago para tenerlo conmigo? Que sucede mucho en los adolescentes, en las relaciones afectivas de los adolescentes. Porque es que en la adolescencia es ese laboratorio para yo aprender a relacionarme con el otro. De hecho, por eso es una necesidad psicofisiológica, porque ahí es donde yo aprendo, es el laboratorio social. Entonces ahí aparece en gran intensidad. Pero esa intensidad no se queda ahí, sino que pasa a los otros planos de la adultez mediana, incluso hasta tardía, y que nosotros escuchamos en ese discurso, y no solo a nivel de consulta, uno lo escucha en la calle, lo escucha hablar, y lo escucha en las noticias, y lo escucha en todas partes. Y es como ese miedo, esa preocupación ahí mezclada, sin un motivo claro, es que me va a dejar, es que ya no me quiere, es que ya no me quiere tanto, es que a veces siento que soy importante para él y a veces no. Entonces a veces dicen, es que mira, él cuando está en el chat es muy expresivo, pero cuando estamos de frente se nubla, es totalmente seco y no me logro conectar con él. Entonces, ¿será que me quiere o será que no me quiere? ¿Será que sí soy importante o será que no soy importante? Es que me quiere tener, pero me quiere tener como a escondidas, que la gente afuera no sepa que nosotros somos pareja. Entonces, ese tipo de situaciones generan como una alerta de que aquí puede estar apareciendo una dependencia emocional porque no hay un motivo claro, sino es algo que uno mismo se está imaginando. O sea, no es que en realidad la otra persona esté buscando a otra o esté mirando a otra, en la realidad no es. Es mi pensamiento que está evocando y que está trayendo ese tipo de pensamientos ansiosos, una necesidad constante de aprobación. Y es tanta la necesidad de aprobación cuando hay una dependencia emocional que cambiamos nuestra forma de ser, eh, y nos acoplamos y casi que nos mimetizamos con la pareja, casi que nos volvemos iguales que él, Se pierde la para tener identidad. situación. Sí, es como si fuera una pérdida. Entonces, si mi pareja le gusta el fútbol, entonces yo me meto a jugar fútbol. Si le gusta el voleibol, yo me meto también a jugar voleibol. Si le gusta, no sé, un equipo de fútbol en especial, entonces yo me vuelvo hincha del equipo de fútbol, si yo no sepa nada de fútbol, para que me meto ahí. Si se metió en un club social de, no sé, de alguna cosa, de mimos, de payasos, yo también me meto ahí porque entonces yo ahí me siento, me mimetizo, o sea, me convierto, me amoldo a los gustos y a las necesidades del otro por precisamente por eso, por querer esa aprobación y esa aceptación. Entonces es como si se perdiera la identidad, así es. Hay una dificultad para estar solo, entonces lidiar con la emoción de la soledad, el umbral se hace más alto y entonces se siente como un malestar al pasar tiempo solos. Y no solo el sentir la emoción, sino que la alimentamos y entonces nos disgusta, no nos gusta estar ahí y, ay, no me gusta estar como en esto, necesito siempre que haya un otro, así con el otro no haga conexión emocional, ¿sí? No hago, pero estoy con otras personas, ¿cierto? Hay gente que dice, por ejemplo, dicen, a mí me gusta estar solo, yo disfruto estar solo y a veces no es que le guste en realidad estar solo, es que le gusta aislarse, y eso es otra cosa, que se aísle de las personas. Y eso es diferente a sentir la necesidad de estar solo. Hay un control excesivo por parte de las parejas, como de querer controlar todas las actividades, las amistades, y es como por esa familia del miedo que se viene acercando y que te dice cuidado porque lo puedes perder. Entonces empiezan a decir, mira, no me gusta que estés con estos amigos, no me gusta que estés con tus amigas y los aíslan, se separan por completo. Siempre cuando hay una dependencia emocional, pues también hay un receptor, hay alguien que lo está recibiendo y que también lo alimenta para que se genere esa dependencia. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, que el control excesivo no es sobre mí, sino también sobre el otro. Hay unas reacciones muy intensas frente a la falta de atención. Entonces, tienen una discusión y siento que no puedo cargar como con esa parte afectiva mía
y siento que me desbordo a llorar, pero que llorar no es suficiente. Siento las emociones, toda esa adrenalina, todo ese cortisol segregando por mi cuerpo y es una sensación que perdura en el tiempo, que no es la emoción que es reactiva, que puede durar 100 segundos, que puede durar 2 minutos, no, sino que es una emoción que se vuelve larga en el tiempo, larga, entonces duran todas las semanas, ¿sí? Y entonces no comen, y el dolor de estómago, la pesadez, el dolor de cabeza, claro, porque todos esos químicos pues, están funcionando dentro de nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo podemos llegar como a limitar, que era la pregunta que nos hacían en este programa cuando hablábamos de las familias monoparentales y el tema de la soledad? Y es cómo podemos tener una estrategia para trabajarlo de manera más sana y no llevar a que nuestras relaciones se vuelvan de absoluta dependencia emocional. Lógicamente que fomentando la independencia, dedicar tiempo, sacar tiempo, no vamos a querer, pero tenemos que irlo haciendo de a poquito, de a poquito. La independencia emocional no se genera de un día para otro, es un proceso, porque hay que empezar para poder sanar qué es eso lo que no hemos sanado de nuestra infancia, si fue un asunto de abandono, si sentí que pasaba mucho tiempo, que mis papás escogían trabajar que estar conmigo, pero como era niña no entendía que ellos necesitaban trabajar para nosotros poder sobrevivir, sino que lo sentía como que era que no querían estar conmigo. Entonces hay asuntos que yo tengo que sanar de mí, hay asuntos que tengo que sanar de la crianza de mis papás, hay asuntos que tengo que sanar de mi pasado y eso va a llevar un tiempo, pero lentamente se pueden ir haciendo estructuras, se pueden ir moviendo. Entonces, el fomentar esa independencia y fomentar esa independencia es comenzar lentamente a dedicar tiempo a unos intereses propios y unas amistades propias. Entonces uno dice, pero es que cuando yo estoy en una dependencia, yo quiero estar solamente con la otra persona y no me quiero despegar de la otra persona. Pues ahí es donde entra como ese conflicto. Y es, no, vamos a dedicarnos tiempo a nuestros intereses, pero es que yo siento que yo no sé a mí qué es lo que me gusta. Tanto no sé qué es lo que me gusta que si mi pareja, mi novio en ese momento, me dice que a él le gusta, eh, no sé, a ver, yo pienso, le gusta el rescate, entonces, pues a mí no me gusta la sangre, pero yo también me voy a meter a un grupo de rescate. Entonces yo me meto a Garza porque es que con esta persona yo me identifico y yo quiero compartir pues yo tengo claro que a mí me gusta el servicio, pues no me gusta la sangre, pero yo miro a ver la manera como me acomodo y hacer ese tipo de cosas y olvidarnos qué es lo que a mí me gusta, pues va a aumentar la dependencia. Pero si lo hago al contrario y digo, listo, yo voy a acompañar, mientras voy acompañando, voy a mirar cuáles son las cosas que a mí, mis intereses propios, entonces mi interés propio es la lectura, mi interés propio está en el arte, está en la música, mi interés propio quizás es poder salir a comerme un helado yo sola, mi interés propio es quizás ver series con una característica en especial, es lo mío, es lo que me pertenece a mí. Entonces, empezar lentamente a nutrir esa identidad, esa independencia, eso que nos hace diferente a los demás y percibir el mundo de manera diferente. Comenzar a construir amistades que sean de nosotras, que no es la amistad que tiene que ver con mi esposo, con mis hijos, sino que me pertenece es a mí, son mis amigas, no son las amigas de mi esposo y las amigas de mis hijos, no, sino en mi propio contexto, en mi propia zona, o sea, los míos propios. Eso puede ayudar a ir generando lentamente algo como eso, puede ir ayudando una identidad fuera de la relación sin poner en riesgo la misma relación, ¿sí? Sin decir, yo estoy casada, entonces yo tengo que tener una dependencia emocional, porque uno en ocasiones cae en eso, más cuando lleva mucho tiempo de casado. Entonces uno como que uno dice, bueno, esto es dependencia emocional, pero entonces es malo tener dependencia emocional dentro del matrimonio y a veces la gente se pregunta eso, bueno, ¿qué tan bueno es la dependencia emocional? No, uno puede ir construyendo aún en una relación de matrimonio esa individualidad, seguir trabajando en esa individualidad. Una comunicación abierta también nos va a favorecer hablar con nuestra pareja sobre esos miedos que tenemos y sobre nuestras necesidades. Poder tener la confianza de decir, establecer unos límites saludables
entre lo que es aceptable en la relación. Y eso incluye el respeto hacia el espacio personal del otro. Nosotros tenemos un programa donde trabajamos el tema del espacio personal. Invito a todos a que lo revisen en la biblioteca que tenemos en Facebook, porque hablamos mucho sobre ese tema del espacio personal. Y lógicamente seguir trabajando la autoestima, porque hay heridas de la infancia que hay que sanar y esas heridas están ahí abiertas y eso es un gran piso para poder generar esas dependencias emocionales. Buscar apoyo profesional para ayudarnos como a solventar eso que no hemos solucionado. Sí, recuerdo que Sandy siempre nos dice la forma como nos hablamos, ¿no? Porque generalmente tenemos ese autodiálogo y lo que nos decimos, entonces cuando estamos en ese sentimiento de soledad decimos, no, es que pobre de mí, sola, que no encuentro con quién tener una conexión emocional, pues va a acrecentar ese sentimiento de soledad, cosa contraria a que si aprovechamos, y de hecho aquí agradezco a Lili que nos menciona, aprender a degustar la soledad, ¿no? Entonces es importante también darle otro significado a esa soledad. Cuando nosotros nos hacemos ese autodiálogo y estamos, bueno, me estoy sintiendo sola, ¿qué puedo hacer para aprovechar ese sentimiento de soledad, ¿no? Bueno, me voy a dedicar a ver, a pensar eso que tú decías, a mí qué me gusta hacer, realmente a mí qué me gusta, realmente a mí qué comida me parece rica, a mí qué sabores, qué olores me gustan. No nos damos ese tiempo y cuando nos damos ese espacio, no sé, de estar en soledad y decir, bueno, ¿quién soy yo? Pues va a ser mucho más difícil esa conexión con otra persona porque eso que tú mencionaste nos va a ir a dependencia emocional muy fácil porque no tenemos una identidad definida, entonces se va a mimetizar con esa otra persona y vamos a caer mucho más fácil en esa dependencia emocional. Entonces, me parece muy importante que mencionemos eso, ¿no? Que podamos realmente darle una reinterpretación, significado a esa soledad y que no la veamos como una amenaza, sino como una oportunidad. Es difícil cuando estamos en ese sentimiento, pero ese autodiálogo nos va a ayudar a darle un significado diferente a esa soledad. Ujú. Y es también poderla validar en otros, ¿no? Entonces, Y en hay, mí, mm, y aquí hay algo, y es que uno dice, bueno, ¿en qué momento la emoción de la soledad se convierte en un sentimiento? Pues la emoción está ahí, o sea, ella va a aparecer en cualquier momento, o sea, no nos preocupemos por eso, ya va a aparecer como todas las otras emociones. Pero ¿qué es lo que hace que se vuelva un sentimiento? Lo que yo me converso y lo que estoy viviendo en ese momento de mi vida, toda mi parte psicológica es lo que hace que ese estímulo deje de ser una emoción y se convierta en un sentimiento, porque lo alimento. Sucede igual que con la tristeza, ¿no? Él se puede quedar o se puede ir, durar el tiempo que sea y se va, pero porque lo que les decía al principio, porque esas emociones se quedan y terminan convirtiéndose en sentimientos que perduran en el tiempo, pues tiene que ver con eso que tú mencionas y es ese diálogo, ese pensamiento. Ahora, en ese pensamiento también van a aparecer pensamientos intrusivos que nosotros no tenemos la intención de mantener, pero que ellos se emiten y aparecen, y es también aprender a dialogar con eso. Bueno, si este pensamiento está apareciendo de manera tan intrusiva, ¿por qué está apareciendo? Poder darle un nombre a las emociones más variado, o sea, conocer ese diccionario de las emociones y darle un nombre. Entonces nosotros decimos, bueno, ustedes dicen mucho validar, pero entonces es decirle sí, aquí estás. No es solo decirle sí, aquí estás. Es cuando yo valido, por ejemplo, la emoción de la soledad eh, en otra persona, en un adolescente, en un niño, en un adulto. Es decir, mira, yo sé que te sientes solo porque no está tu amiguito que siempre juega contigo y llevas toda una semana en que los adultos estamos ocupados en otras cosas y tú tienes que jugar solo con tu caja de arena. Y por eso estás llorando, por eso estás como yo te llamo, ven, vamos a almorzar y tú es como si no te conectaras conmigo. Sé que eso te hace sentir incómodo, ¿cierto? Eso es validar, ¿sí? Es darle un nombre y te sientes, tienes una emoción de soledad. Es cuando uno aceptar toda dice, esa emoción de sí, soledad. por ejemplo en el caso del niño, es decirle qué es lo que está sintiendo.
porque Mostrarles, sí. claro, y darle el nombre, porque es que antes de los 7 años, por ese neurodesarrollo que se va dando en su cerebrito, el niño percibe las emociones que están alrededor, pero le cuesta ponerle nombre, ¿sí? O sea, ahora los niños, estábamos esta semana con el programa de Buen Comienzo en la alcaldía y estábamos en un salón con un montón de niños y en una de las actividades nos pusimos a que construyeran una ciudad con bloques y los niños iban construyendo la ciudad con bloques y uno de los niños dijo, esta es la casa de la felicidad y esta ciudad es la ciudad de las emociones. Entonces nosotros, wow, un niño de 4 años, bien, ¿y qué otras emociones conocen? Entonces, claro, los niños ya por cultura conocen las emociones básicas porque hay una película y bueno, lo que ya sabemos. Y nosotros decimos, wow, pero ya está mencionado, ¿y qué otras emociones conoces? Y ya los niños comienzan a verbalizar, son esas emociones. Ahora tenemos que ayudarles a que ya ellos la ubiquen en el cuerpo, ¿sí? ¿Cómo se siente? O sea, que logren identificarlo. Y eso es validar su emoción. Eso es ayudarle en ese desarrollo de ese lóbulo frontal. Ustedes lo decían, el lóbulo se termina, la neurociencia dice es que termina su proceso entre los 25 y los 28. No es que a los 25 tajados, no, entre los 25 y los 28, que hay otras características sociales que ya tienen que ver con, no con la madurez estructural del lóbulo frontal del prefrontal, sino que tiene que ver con el contexto, con rasgos de personalidad, de crianza, donde uno puede encontrar una persona con 40 años que todavía no ha encontrado su identidad o no ha asumido rasgos de madurez en su comportamiento, eso es otra cosa, pero la madurez física, la estructura física como tal, se alcanza entre los 25 y los 28, entonces tenemos que ayudarles a colocarle nombre a esa emoción. Y es muy difícil que yo le coloque el nombre y le pueda decir, mira, lo que tú sientes, tu emoción es soledad, cuando yo no la identifico entre soledad y tristeza solamente, entre nostalgia y soledad, entre miedo y soledad. Yo tengo que empezar desde ahí. Coloquémosle un nombre, validémoslo y ayudémosles a ellos a colocar. Va a suceder incluso en la adolescencia, no es los 7 años, pues por el neurodesarrollo de ellos, pero aparece también en la adolescencia y aparecen en jóvenes, en adultos jóvenes, que les cuesta como identificar qué es lo que yo siento. Entonces yo tengo como una sensación de vacío y digo, es que me falta algo, pero ¿qué es lo que me falta? Y resulta que lo que le falta es conexión con un otro. Y esa conexión, esa ausencia, esa sensación de falta de conexión con un otro, tiene un nombre que se llama soledad. ¿Sí? Entonces, cuando yo ya le pongo un nombre, ya mi estructura celular también cambia porque digo, ok, o sea, esto que estoy sintiendo radica es acá. Entonces, ya si la función de la soledad es poderme conectar con un otro, es el timbronazo de que algo está pasando con tus conexiones, en la manera como te conectas en la sociedad con un otro, o sientes que el otro no estás en pareja, pero el otro no se está conectando contigo, entonces me ponen alerta y me dicen, listo, voy a evaluar, replantear, mirar qué está sucediendo, por qué no me logro conectar o por qué el otro no me logra llegar y no se logra conectar conmigo. ¿Será que estoy escogiendo mal mis amistades? ¿Estoy escogiendo mal mis parejas? ¿Será que no estoy siendo lo suficientemente clara con la otra persona de que no se está conectando conmigo? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Mira que todas las emociones tienen esas funciones de que nos permiten replantear. Y dentro de esa familia de la tristeza, estando la soledad, pues me permite ese proceso introspectivo. André, y por acá Dina, saludamos a Dina, un abrazo. Y los espacios de soledad son una gran oportunidad de relacionamiento conmigo misma y de autoconocimiento para crecimiento personal, ¿no? Muy acorde con lo que estábamos hablando. Y tú mencionaste ahorita algo que es muy importante resaltar, ¿no? Que yo siempre lo resalto en esa transición de los niños, ese desarrollo, porque tú decías, ellos sienten las emociones, eh, digamos que de manera diferente, ¿cierto? Porque están en ese proceso de Más natural, estructuración, están es más menos mediadas por natural, el contexto. exacto. Entonces, si tú quieres observar, mira a Sarita, o sea, si tú quieres ver una emoción en su expresión más pura, más orgánica, tú mira Ujú. a Juanita, Sí, a Sarita, y Sarita te así es. muestra cómo es la emoción. Así es. Y lo que iba a resaltar es que muchas veces decimos, ay, no, pero es que esos niños están caprichosos, es que están, o sea, vamos a ponerles títulos que no corresponden
y dañamos ese proceso, ¿no? Em, y en cuanto a la soledad, pues ellos lo sienten, como tú dices, muy natural, pero también es grande, porque están en ese proceso de conocimiento. Entonces, por ejemplo, cuando los llevamos por primera vez a la escuela y los dejamos y aparece el llanto y aparece la angustia, claro, es porque ellos no saben qué es lo que va a pasar después, cómo es ese proceso y que no es una separación y no se van a quedar solos para siempre, que es lo que generalmente Sí, están pensando y están me en esas ideas que abandonaron. les llegan ciertos, me abandonaron aquí. Entonces, es importante decir, mira, te estás sintiendo solo porque no voy a estar contigo, porque ese vínculo es cierto que se ha creado y que hemos estado ya juntos y que vamos a empezar una nueva etapa y sucede en cada etapa, ¿no? Es poderles mencionar eso, mira, este proceso es así, esto es así. No sé por qué André, pensaba ahorita, nos cuesta tanto como darles de nombre a las cosas, ¿no? Y decir lo que está pasando. Y a veces no sé si es que damos por sentado que ya se sabe o no sé qué es lo que pasa porque a veces nos cuesta decir y nombrar, mira, es que está sucediendo esto, describir las situaciones y los niños necesitan eso porque ellos llegan aquí al mundo a empezar a enfrentar todo lo que nosotros ya vivimos por muchos años, ya sabemos cómo es, pero les vamos a ayudar más cuando se lo mencionamos. Y es que a nosotros mismos nos cuesta mucho darle ese Sí, nombre a la emoción. Por eso, porque culturalmente, uno es porque culturalmente conocemos solo unas emociones, más no las otras, ¿no? Y cuál es la función de las otras. Entonces, por eso es que hacemos es, estos programas educativos para entender que existen esas otras y que ellas también tienen una función, que no son ni malas ni buenas, o sea, ellas son emociones. Uno escucha, sobre todo Jennifer, en la literatura científica, en los artículos, cuando estamos investigando sobre esto, siempre las mencionan como negativas y positivas. Entonces la gente dice, ah, negativo, malo, lo asociamos a algo malo. No, no es algo malo. Es que es como si tú tuvieras una pila. La pila tiene una parte positiva y una parte negativa, un extremo positivo y un extremo negativo. ¿Qué pasa si tu pila tiene los dos extremos positivos? no hay energía. Funciona, no funciona. Entonces, es bajo ese concepto que a nivel técnico se utiliza la palabra positivo y negativo, porque deben haber las dos polaridades para encontrar una regulación. Aún así, más adelante, pues Ok. vamos a entender que hay emociones que no, o sea, que no se median desde esos extremos, sino que tienden a ser en la mitad, pero es una manera en que se pueden explicar desde la física, desde la bioquímica, cómo se genera con esas emociones, pero no es porque sean malas, son emociones, o sea, no, no son ni buenas ni malas. Son emociones, sí, ya habíamos hablado de eso. André, tenemos una pregunta y esa pregunta vamos a tratar de trabajarla para las dos, ¿no? La tristeza y la soledad. Pues, Mai nos dice, buenos días, ¿cómo podríamos ayudar a nuestros hijos a lidiar con la tristeza y esos estados de ánimo cuando no pueden controlarse? Recomendaciones, André, recomendaciones. ¿Qué podemos Bueno, hacer? recomendaciones así muy concretas. Eh, Pensemos en los hijos de Mai que son chiquitos. Pensemos en la más chiquita, Maya, la chiquita más chiquita que tú tienes, en la niña que tú tienes. La emoción va a estar ahí, va a aparecer durante el día en cualquier momento. Va a estar alimentada porque ella se frustre, porque no puede tener lo que ella quiere, la comida que ella quiere o el juguete que ella quiere. En este caso, porque sienta que no se logra, que ella llora y no se logra conectar, no hay alguien que se conecte con su sensación de soledad y que le pueda decir, mira, lo que estás sintiendo se llama soledad, ¿cierto? Y está dentro de la tristeza, no de la tristeza, pero se llama soledad. Entonces lo que hacemos es sentarnos, lo que hacemos es mirarlos de frente en una posición cercana a ellos, permitir que la emoción salga, que ahí es donde nosotros cometemos como el error y es que nosotros nos angustiamos. Cuando la emoción sale, nosotros creemos que tenemos que hacer algo para contener esa Para emoción, pararle el llanto. sí, para pararle el llanto. Y el llanto hay que dejarlo salir. Entonces, aquí tiene que ver es con ese autocontrol del adulto, ¿sí? De decir, listo, si yo lo interrumpo cuando está llorando, si yo lo interrumpo en la manifestación de la emoción, lo corto, pues lo estoy inhibiendo y ella se va a volver a repetir, o sea, y la va a hacer mucho más consciente y va a estar mucho más desbordada, va a ser más difícil control. Dejo que salga la emoción. Cuando vigilo, sí, que no se vaya a hacer daño, que no se vaya, pero comienzo a validarla. Entonces, validarla es poderle decir, mira,
entiendo que lo que te sucede es que estás molesta, que estás con miedo, que estás con tristeza. Le doy un nombre de una emoción general, ¿no? De esas básicas que los niños ya empiezan a asociar. Entiendo que te estás relacionando desde ahí, desde el miedo, que tienes miedo porque yo me voy a trabajar y tú te vas a quedar en el colegio. Entiendo que debe ser muy angustiante para ti pensar que posiblemente yo no vaya a regresar o porque creas que es que el papá no va a estar contigo o que no estoy pendiente de ti a pesar de que estás ahí en el salón, en tu salón. Yo estoy aquí y entiendo que para ti es agobiante. Entiendo que lo estás sintiendo, entonces le escribimos qué es esa emoción, cómo se siente. Entonces decimos, siento como un dolor en el pecho, sé que entiendo que te duele el pecho, entiendo que te dan ganas no, sientes como si tuvieras una agonía, lo entiendo, entiendo que eso es lo que estás viviendo, comprendo eso que estás viviendo. Ahora que lo comprendo, eso que sientes se llama tristeza, y es importante para ti lo que tú estás vivenciando. Entonces, cuando yo ya le doy un nombre, valido y le doy ese nombre a la emoción, entonces ahí sí paso a decirle qué podemos hacer frente a esa tristeza. ¿Sí? ¿Crees? André, antes de pasar a eso, es importante, y qué pena que te interrumpa, la expectativa del adulto que está acompañando en ese momento, lo que tú mencionabas ahorita, o sea, mi expectativa, ¿cuál es? Mi expectativa es que deje de llorar, ya ahí ya no hubo conexión. Si mi expectativa es ayudar a transitar esa emoción, entonces vamos a seguir esos pasos, teniendo en cuenta que estaba leyendo nuevamente la pregunta y dice, ¿cuándo no pueden controlarse al final? ¿Cierto? Ujú. Dice la pregunta. Y es que realmente los niños, y lo mencionamos en el programa que tuvimos con Jessica, no tienen la capacidad todavía desarrollada para No, controlarse, ¿sí? Entonces, no, si mi expectativa es que se controle, no va a haber control, ¿cierto? no, porque es que es una reacción natural, o sea, no, Ujú. no, no va a haber control. Hay Entonces, una, ahí recordamos que para que lleguemos a ese control, el niño necesita esa conexión con la corteza prefrontal, que en este caso el adulto es el que va a ayudar a hacer eso, ¿cierto? El adulto es el encargado de esa conexión prefrontal, es decir, el adulto es el que tiene que razonar en ese momento. Si entonces el adulto, esperamos que el niño se controle y se calle, no va a haber ninguna conexión. Eso es importante recordarlo y recordarlo porque es que se nos olvida. O sea, lo tenemos teóricamente, pero no, al sí, momento de de adultos hacerlo, nos cuesta, y de adultos nos cuesta tener control, ahora esperar en un niño. Entonces es muy diferente. Hay una estrategia, y ya con esto termino la respuesta a la pregunta de Mai. Hay una estrategia que propone Morales Zuleta. Ella es una psicóloga por excelencia que habla sobre la crianza con el cerebro en mente, así se llama ese libro, Crianza con el cerebro en mente. Es muy, muy bueno. Ella es uno de los autores principales de la crianza respetuosa y todo lo que tiene que ver con la autorregulación emocional. Ella dice, mira, hay 4 pasos. Primero, cuando estés en esa situación y quieras para validar el sentir de cualquier emoción, el validar el sentir en niños, en adolescentes, sobre todo en niños, por ese neurodesarrollo que ellos van llevando. Primero, es que describamos la situación como si fuera una fotografía. Entonces, como si te ponen una foto y tú empiezas a decir, bueno, en la foto se ven unos árboles atrás, el color de la fotografía es de este lado, va a pasar un río por un lado, la persona está ubicada, o sea, describámosle la situación que el niño está viviendo en ese momento. Entonces, describimos la situación como si fuera una fotografía. Luego pasamos a un paso 2 y es que vamos a darle el nombre a la emoción, que es lo que hemos venido repitiendo. El tercer paso es que utilicemos 3 veces el por qué. ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué te sientes solo? ¿Por qué te sientes triste? Es que te sientes así porque tus hermanitos no están contigo, porque no tienes con quién jugar, porque te aburres al no tener ideas para jugar. O sea, usar 3 veces con 3 características diferentes el por qué el niño se está sintiendo triste o en ese estado de soledad. Y luego entonces una cuarta estrategia, un cuarto paso dentro de ese validar la emoción es decirle, aquí estás seguro y estoy contigo y estoy para ti. Pero para uno, fíjate que para uno poder llegar hasta el cuarto paso, pues existe eso que tú acabas de mencionar y es tener muy claro
que el que no se pueda regular, el que se regule o no se regule, no va a depender exclusivamente de lo que tú hagas, es que es una expresión natural en el ser humano, ¿sí? O sea, de lo que sí podemos hacer es acompañarlo en ese proceso. Lo que hacemos es acompañarlo a regular. Así es acompañar y ese acompañar, tenemos también, o es importante que recordemos que le mostramos al niño que aquí estoy yo para él, ¿cierto? Es como el objetivo que Así es. debemos tener en ese momento entre más chiquitos, ¿no? A medida que ellos van creciendo y que vamos haciendo ese ejercicio, ya ellos empiezan a nombrar. Ustedes se van a sorprender cuando ellos empiezan a decir, mami, es que me siento así por esto y esto y esto, porque ya hicimos el Ellos mismos ejercicio. dicen el por qué. Ajá. Exacto, Y porque ellos, ya cuando hicimos tú el les ejercicio. enseñas esta estrategia, cuando tú les enseñas esa estrategia de validación emocional, ellos asocian, es por esto y por esto. Entonces, cuando sean más grandes, ya adultos como nosotros, entonces vamos a decir, ya, yo me siento triste y me siento sola, es por esto y por eso. Entonces, sé dónde tengo que trabajar, a qué es lo que le tengo que trabajar. Así es. Otra cosa importante que quería mencionar es que muchas veces no logramos el proceso ahí, o sea, cuando la emoción salió, ¿cierto? Cuando el niño está llorando, a veces, o la mayoría de veces, ¿no? Como el cerebro no está en esa conexión con la corteza prefrontal, nosotros podemos decir un montón de cosas y el niño no se va a acordar, porque está en la plena expresión. Entonces, es importante que primero le hagamos sentir que estamos ahí, ¿cierto? Te estás sintiendo triste, aquí estoy yo, un abracito, ya. Cuando baja la emoción, ahí sí explicamos, ¿no? No esperemos que cuando está llorando, cuando está ya gritando, es que esto, eso. No, ay, no nos va a escuchar, no nos va a entender nada, no va, No, es ¿cierto? natural, ajá. Entonces hay que esperar que el ciclo baje para que realmente el cerebro pueda estar en proceso de aprender. Entonces recordemos eso para que no estemos en los gritos, es que mira, es que estás triste por esto, porque a veces cuando el niño está llorando, entonces subimos la voz para que nos escuche. Y no, ahí realmente lo que hacemos es desconectar el niño peor y nosotros también peor y bueno, se Si forma nosotros lo otro dejamos conflicto. llorar, si lo dejamos llorar, realmente el tiempo no es mucho, porque la intensidad de la Sí, emoción no. tampoco le va a durar media hora en una sola gritería, un solo llanto, a no ser que haya pues algún daño pues como en la salud del niño, pero Ujú. normalmente ellos no duran tanto tiempo tampoco si lo dejamos que lo saquen, ¿no? Y aquí estoy para ti, ¿cierto? Ahora aquí estoy para ti. Ay, nos dice muchas gracias, con mucho gusto, para eso estamos, para apoyarnos, educarnos, sí, recordarnos, ¿no? Porque a veces son temas que hemos trabajado, pero se nos olvida. Y como yo menciono siempre, a la hora de hacer, se nos va, se nos olvida. Sí. Proceso de constante realización para que el cerebro también se acostumbre, porque no estamos acostumbrados a eso. Y lo otro que iba a mencionar es que a veces no, los niños cuando ya empiezan a expresar, no lo dicen de una vez. A veces pasan 2, 3 días y Sarita mami, ¿te acuerdas cuando sucedió esto? Fue porque me sentía así, así y así. Entonces lo logran expresar, pero nos toca esperar, ¿cierto? El Y hay tiempo. que respetar ese tiempo, porque eso también tiene que ver con sus características personales, ¿no? Muy individuales y los rasgos de su personalidad. No necesitaba Ujú, decirlo en ese momento, finalmente lo dijo, ujú, en su tiempo, ujú. a su tiempo. Así es. Bueno, ¿alguna otra recomendación antes de cerrar Mire, la para emoción de la aprender soledad, frente a la para emoción de aprender la a soledad, relacionarnos con la soledad? Sí. no, pues no encasillarla como en algo negativo, ¿no? Si esa emoción tiene la función de la conexión y nos da la alerta frente a la conexión del otro, pues también nos estamos dando una alerta frente a cómo me estoy conectando conmigo misma, ¿no? Entonces, no mirarlo como algo negativo, es que las emociones no, vuelvo y repito, ni negativas ni positivas, es mirar cuál es la función y utilizar esa función, ¿no? Utilizarla. Ya cuando es un sentimiento, pues utilicémosla, esos espacios que tenemos de soledad para aprovechar la tristeza y hacer nuestro proceso de introspección y trabajar, seguir construyendo ese proyecto de vida. El proyecto de vida no se termina de construir, entonces pensemos cómo podemos utilizar ese tiempo, empoderarlo, y eso va a disminuir mucho la tensión y el peso de no me gusta sentirme así, es que es supremamente desagradable, no me gusta sentirme así, es que no me, y huyo de ella. Entonces, no, es atravesémosla, transitémosla, autorregulémosla, vivámosla, ¿cierto? No es tan agradable como las otras emociones, pero va a estar ahí, ¿sí?
Y entonces hay que mirar cómo la dejo entrar a mi casa, como dice Rafael Garra, y es cómo le permito. Va a entrar a la casa, me va a hacer una visita y se va a ir, o la dejo afuera, y como dice Rafael Vizgarra, y la emoción se queda acampando hasta que no le presten atención. Entonces, algo me está diciendo. Las emociones, cuando yo las tomo, si están todo el día así, y yo tomo una y me quedo con una, es porque algo me está diciendo, que algo está funcionando con mis pensamientos, con mis creencias, con mis valores. Algo me está diciendo ahí, agarrémosla. Si la agarramos y nos quedamos, es porque, si es un umbral suyo, es porque algo tiene para decirme. Así es. Yo agregaría, André, que es importante, y siempre lo hemos dicho, ¿no? Ese autodiálogo, saber qué nos vamos a decir, ¿no? En ese sentimiento de soledad y aprovecharla, como tú mencionabas, preguntarnos cosas. Bueno, ¿por qué está? ¿Qué me Mejor gusta está hacer? perfecto. ¿Tengo hobbies? ¿Será que yo tengo hobbies? Excepto, hay cosas que uno no se pregunta Y por pasa. estar en función de, ¿cierto? Sí, Otras, buscar sí, sí, otras sí. conexiones. Sí, sí pasa. Y esa es una de las crisis que tienen los adolescentes, ¿no? Por eso ese Ujú. desarrollo social en ellos se vuelve una necesidad psicofisiológica, que una de las preguntas que nos hacía Mariana en uno de los programas es qué sucede con los adolescentes. Enseñarles a tener esa independencia emocional es el aprendizaje en la adolescencia. Es el Ujú. aprendizaje en la adolescencia. Muy agudo, porque tengo necesidad del otro, conectarme por el otro, pero ¿cuál es el punto en que no genero dependencia emocional? O sea, ¿cómo Mm. gradúo? Y eso lo tiene que hacer Es, él a nivel individual, lo tiene que vivir, es. experimentar cada individuo. Entonces, como que ¿dónde es ese punto donde me conecto con el otro y no llego a la dependencia emocional? No Ujú. estoy con los otros y siento la conexión con los otros. Eso, cuando se desarrolla la independencia es más fácil conectar desde esa autenticidad con la otra persona. Entonces, es darse ese espacio, ¿no? Desarrollar proyectos personales también es importante, ¿no? No estar solamente en función de qué quieren los demás, sino cuáles son mis proyectos personales, qué es lo que yo quiero y va a ayudarme también a transitar y a conocer mejor ese proceso. Y otra cosa que iba a mencionar es que en esos espacios de soledad también muchas veces nos conectamos mejor con Dios, ¿no? Cuando decimos, Claro, bueno, ese sentimiento, ¿por qué está? Y nos hacemos esas preguntas, bueno, ¿cómo está mi relación con Dios? Y encontramos esos espacios, pues también nos va a ayudar, también no es una claro, emoción como tú porque es mencionabas que negativa, sino que viene a uh-huh, ayudarnos a uh-huh. encontrar cosas que de pronto no están bien equilibradas. Claro, porque si es una conexión, su función es la conexión, es revisar nuestra conexión, y si mi vínculo seguro lo tengo con Dios, pues esa conexión con Dios me va a permitir transitar dentro de ese proceso de introspección, porque me vuelve a conectar con el sentido de la vida. Bueno, ¿cuáles en esos momentos en que aparece la familia de la tristeza? Yo hago, sirven, o sea, su función es la introspección. Pues en esta introspección cuál es el sentido de la vida. Y ahí pego con mi parte espiritual, ¿sí? Ah, ¿Cuál es el sí, propósito de mi vida? Y ahí me así es. conecto inmediatamente con lo espiritual. Bueno, gracias por habernos acompañado, André. Nos pasamos unos cuantos minutos, más bien muchos, pero este tema maravilloso. Muchas gracias por compartirnos tus conocimientos. A las personas que se conectaron, muchas gracias. Antes de irse, no olviden dejarnos su reacción a este video, compártanlo con otras personas. Gracias por los comentarios, por las preguntas. Siempre me encanta resaltar que esto nos enriquece a todos. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí conectadas con nosotros. Les esperamos el próximo sábado con otro programa más en conexión para ti y vamos a seguir aprendiendo de las emociones. Así que pilas que vamos a estar allí trabajando otro tema importante. Dios les bendiga, que tengan un feliz sábado.